Y qué mejor cierre para esta jornada que esta mesa excepcional que reúne a los 3 expresidentes de la República que están en plena actividad, además, de manera tal de que suman a sus trayectorias una actividad plena en estos días y en este año que celebramos al mismo tiempo que los 100 años de la Corte, los 40 años de recuperación democrática en el país y que coincide con un año electoral, un año del largo ciclo electoral que la reforma de 1996 estableció en nuestro sistema. De manera tal de que queremos escucharlos a ellos fundamentalmente, y por eso quiero empezar por ofrecerle la palabra al 2 veces presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti. Señor presidente de la Corte, todos ministros, amigos, cuando en 1925 se instala la primera Corte Electoral, el diario El Día dijo, desde la fundación de la República, este es el momento más importante de su vida cívica. Y realmente lo ha sido, porque la Corte Electoral ha sido una institución ejemplar que ha marcado en la vida institucional del país la certidumbre de las elecciones. No hay república sin elecciones y no hay democracia sin república. De modo que esta tríada se basa en el fenómeno justamente de la representación. La democracia representativa tiene su núcleo, su alma, su corazón en el acto de la representación. Es el momento en que el pueblo gobierna. 1925 es un momento de confluencia, de afirmaciones democráticas. Todos sabemos que nuestro siglo XIX fue un siglo turbulento, lleno de fracturas y enfrentamientos, pero siempre dentro de un espíritu republicano en cuyo nombre actuaban los unos y los otros, cada uno de su punto de vista. En lo que era la lucha por eso, la representación, o sea, el ejercicio del poder representando al pueblo. Lo cual, en los primeros años de nuestra independencia, tenía un fundamento que eran los caudillos. La representación eran quienes lideraban espontáneamente a la gente. Aquello que originalmente fue Artigas, luego Rivera, Lavalleja, Uribe, Flores, que muchas veces se le ha cuestionado a la Constitución del 30 su liberalismo y decir que era algo de algún modo utópico. Tampoco la Constitución podía reconocer esos poderes de hecho y no instaurar, en cambio, los principios republicanos, los principios representativos, lo que estaba, digamos, en juego en ese proceso de configuración. Entrados al siglo XX, la Constitución del 17 es el primer gran cambio, gran cambio de la Constitución. Se avanza en el sufragio, se aflanja. La Constitución del 30, como todas las constituciones liberales de la época, era muy restrictivo del concepto de ciudadanía, y allí se produce ese gran avance que luego se configura en 1925 en esa famosa comisión. Fue un proceso parlamentario largo, arduo, de un par de años, con una comisión ampliamente representativa de todos los partidos. Los miembros informantes, luego de todo ese trabajo, fueron Andrés Martínez Trueba, que más tarde sería presidente de la República, 30, 40 años más tarde, Álvaro Vázquez, el doctor Álvaro Vázquez, que representaba al Partido Nacional,
digamos, una comisión muy relevante que fue configurando ese cuerpo fundamental de la ley, basado en lo que se llamaba el registro cívico, porque la ley se llamó Ley de Registro Cívico. Instaura la Corte Electoral e instaura el registro cívico, o sea, el registro permanente. Es un concepto que pasa a ser fundamental. No todos los países incluso tienen ese sistema de permanencia actualizada, digamos, del cuadro ciudadano. Y ahí se incorporan lo que para entonces eran novedades técnicas, la dactiloscopía, ¿no? Y la fotografía. Suele cuestionarse esto diciendo qué antiguo que es. Cada vez que vamos a votar y se dice hoy con el mundo electrónico, ¿por qué no cambiar estas cosas? Sí, pero la verdad es que cuando uno va a la mesa electoral y sabe que ahí hay una cajita donde se saca una ficha, y está mi foto, está mi huella digital, está las veces que voté, bueno, con una garantía notarial de lo que significa el voto, me parece que es algo que debiéramos conservar lo más posible, porque tampoco en nuestra demografía el valor cuantitativo tampoco nos desborda como para imaginar que tenemos que llamar a los grandes espacios de la computación para poder resolver esos temas que se resuelven. Esos fueron grandes, formidables avances en aquella época, sobre todo la dactiloscopía, que era un fenómeno relativamente nuevo. Acá creo que fue la Casa Pablo Ferrando la que trajo la tecnología original de eso. Y a partir de allí la Corte pasó a ser un órgano fundamental, que se fue afianzando progresivamente y que los partidos respetaron y vivieron su propia vida. Pues es el único lugar donde los funcionarios están identificados. Y está bien que sea así, porque es parte también de la garantía del sistema, ¿no? O sea, es una excepción dentro de todo el sistema del Estado. Es el único lugar donde efectivamente tiene que saberse cuál es la afiliación de cada funcionario. Y eso es parte de las garantías fundamentales que tiene, que ofrece nuestro sistema. Y yo diría que ese cuerpo de funcionarios incluso ha generado una larga tradición, que se ha pasado de funcionarios a ministros, de ministros a funcionarios. Hay una especie de comunidad electoral en el país que desde hace muchos años discute estos temas, resuelve estos temas, y que nos ha mostrado momentos, digamos, extraordinarios. El representante representa a los electores o representa a la soberanía nacional, como en el caso nuestro, en que la soberanía radica en la nación, según dice nuestra Constitución, que es la teoría francesa, digamos así. Y luego vienen los sistemas, porque ese acto de gobierno, ¿cómo se traduce? La elección es un acto de gobierno, se elige un gobierno para que gobierne, no es simplemente lo que hoy llamaríamos una tomografía computada de la opinión pública, que se hace para saber qué está opinando la gente y de quién le gusta más. No, es un acto de gobierno fundamental, donde se elige un gobierno. Pero ¿cómo se articula la voluntad general? Que decía Rousseau, era partidario de las elecciones, de la democracia directa, pero pues se lo llevó la historia por delante, como a tantas cosas, a Rousseau. Y allí, bueno, nacen los diversos sistemas, ¿no? El sistema mayoritario, que es el clásico, el Westminster, el de los británicos, que es o el sistema representativo. El de los británicos, que no apunta tanto al respeto o consideración a la variedad de la opinión, sino a la estabilidad del sistema.
O sea, es un parlamentarismo basado en principios mayoritarios. O sea, el espacio de las minorías es muy poco. O bien, nuestro sistema de representación, que también ha tenido grandes debates sobre cómo se hace esa representación. El sistema Herc, el sistema D'Hondt, los matemáticos que han estado pensando esto, Poincaré, esto, lo otro. No hay matemático que no haya inventado una fórmula sobre cuál es el mejor modo de que esté representada la opinión pública. Pero el tema no es solo lograr una representación efectiva, es lograr también una representación eficaz. Es decir, que luego el sistema permita gobernar y que ese acto de gobierno se traduzca en un efectivo gobierno. Y eso, digamos, recorre todos los debates hasta hoy. Aún hay debates pendientes que cada tanto afloran en nuestro país. Pero lo más importante, me parece hoy, es la celebración como acto de afirmación, la celebración como acto ratificatorio. Las celebraciones históricas no son simplemente ejercicios de nostalgia, ni invocaciones a un pasado congelado. Tienen que ser lo que sentimos todos, que es la ratificación del valor de la institucionalidad y del compromiso cívico de todos. Y yo diría que en homenaje fundamentalmente al funcionariado, recuerdo muchos nombres, pero no menciono a ninguno porque se va a olvidar de alguno. Un momento para mí increíble es 1980. 1980. La Corte estaba intervenida por la dictadura. Por supuesto, le había intervenido con un gran ciudadano, el doctor Estolech. Y los funcionarios organizaron un plebiscito para una propuesta constitucional propuesta por la dictadura. Funcionó todo como siempre. La dictadura perdió, nadie discutió el resultado. Bueno, me parece que esto no es algo usual, es algo que podemos mostrar como un episodio singularísimo de nuestra vida institucional y de cómo esta institución, aún en momentos en que estaban negadas las elecciones, podía hacerlo. 2 años después vino la elección interna de los partidos, con restricciones, con todo lo que se quiera, pero volvió también el funcionamiento de la Corte Electoral a mostrar realmente esa, porque también allí las corrientes más opositoras fueron mayoría adentro de todos los partidos. Entonces, este es, a mi juicio, un gran momento, que cuesta decirlo, pero que debe señalárselo por su valor y significación. De modo que simplemente digo, presidente, que preside hoy usted una gran institución, tiene ya una larga historia en esto, que comparte la pasión con las letras, pues preside muchas cosas el presidente, también la Academia de las Letras, que no es poca cosa, así, instalado allá en la Torre de los Panoramas, en lo que era la habitación de Julio de Rey de Exil y sus extravagancias, en una escalera que hay que subir, ¿no? ¿Verdad? De modo que, presidente, con estas palabras yo simplemente quiero adherirme fervorosamente a esta celebración y decir que a lo largo de toda mi vida he estado tratando de contribuir del mejor modo a este ejercicio cívico que nos distingue y nos singulariza, que nos permite vivir en paz y que nos permite incluso estar acá, 3 expresidentes de 3 partidos distintos, conversando con usted, conversando con el país de algún modo a través de los medios, para mostrarles lo que es el ejercicio electoral y el valor sustantivo de la democracia y la voluntad ciudadana. Muchas gracias. Y ahora le ofrezco la palabra al doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, presidente de la República entre 1990 y 1995.
Señor presidente de la Corte Electoral, señores ministros de la misma, exministros, estimados colegas del sindicato de expresidentes, señores legisladores, ciudadanos en general. Sindicato autónomo. Autónomo. Nuestro país vive un tiempo de centenarios, 300 años de Montevideo, el año que viene los 200 que vamos a ir conmemorando del proceso de independencia, 100 años de la Corte Electoral. Y a mí, que me gusta mucho la historia, me animo a ponerle un común denominador, un hilo conductor, porque sin puerto y sin bahía no había país. Y por tanto, recordar la fundación de Montevideo es la primera simiente de la nacionalidad. Plaza Fuerte, Puerto de Mar. Y de ahí en más se empieza a bosquejar nuestra nacionalidad. Los 200 años que ya conmemoramos en tiempo del presidente Mujica, los 200 años de 1811, y ahora el 25, el 28, el 30, el proceso de librarnos de los vecinos y de establecernos como nación independiente. Y la Corte Electoral, 100 años. ¿Cómo lo vinculo? Bueno, porque la legitimidad del poder, que es la que distingue y hace permanente nuestro sistema de gobierno, está garantizada por la Corte Electoral. Orígenes de la autonomía, la patria y el poder legitimado me parece que se pueden unir para encontrar cada vez más causas nacionales y puntos de concordia e identidad por encima de los partidos políticos. Me acuerdo que el profesor Casinelli Muñoz, en un artículo, aventuraba una teoría que me gustaría, no para hacerme el jurista, que no lo soy. Él sostenía que en el Uruguay se bosquejaba un cuarto poder, y él le llamaba el poder de contralor, y lo radicaba en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de lo Contencioso y en la Corte Electoral. Tres instituciones que de distinta forma, uno controlaba las finanzas, el otro los actos administrativos y el otro nada menos que el sufragio. Y me gusta continuar porque es una excepción quizás en el mundo jurídico muy oriental, muy uruguaya, de haber instalado esta Corte. Recuerdo un trabajo de Grosespil que decía que en el año 25 era inconstitucional establecer por ley un nuevo órgano, y hacía todas estas inteligentes disquisiciones jurídicas. Pero acá hay un episodio político de primer nivel y de jerarquía nacional, que es: aquí se legitima el poder, nada más ni nada menos. Y quiero recordar la proclama de Timoteo Aparicio al fin de la Revolución de las Lanzas, en la cual paisanos que no tenían el derecho a votar, casi ninguno de ellos podía votar porque la legislación los excluía, pero que fueron a conquistar lo que creían que era justo, no a cambiar el gobierno, sino a buscar legitimidad del poder a través del ejercicio del sufragio. Y decía esa proclama así: como creo firmemente el sufragio popular ante el cual hemos inclinado nuestras armas llega a ser verdad en todo el país, si la reconstrucción de los poderes públicos va a tener como única base la voluntad nacional libremente expresada en las urnas electorales, podemos decir con orgullo que la victoria ha sido nuestra. Sean cual fueren los hombres y los partidos
que vayan al poder llevados por la práctica de las instituciones democráticas. Y terminaba: mostraos tan grandes ciudadanos en las urnas como generosos y valientes soldados en la pelea. Yo quiero hacer esta evocación con el más sereno espíritu nacional, pero no sería fiel a los míos en el doble sentido de la sangre y de la idea si hoy no los recordara con emoción. Luego el Pacto de la Cruz, luego la ley del año 15 con el voto secreto para la elección de la constituyente del 16 y finalmente la Constitución del 18. Todos ellos actos nacionales, todos ellos actos en los que mi partido tuvo primorísima e importante participación. Creo que hablar de legitimidad del poder es hablar de la esencia del sistema democrático. El doctor Sanguinetti ha estado muy exacto en la recordación del año 80. En ninguna parte de América había un gobierno de facto que perdiera una consulta popular, un plebiscito o una elección. Sin embargo, así fue. ¿Por qué? Porque en el ADN de todos nosotros está aquello de que si somos 5, 3 ganan a 2, por esa matemática simple de las voluntades expresadas libérrimamente en un sistema que no requiere ni voto electrónico ni cosas nuevas que se inventan. El viejo sistema de las leyes electorales es inviolable y ante él nos hemos inclinado. Nunca un oriental más oriental que frente a la urna y el ejercicio del voto secreto. Esa es nuestra definición como sociedad política. Y hoy que la gran cuestión es, ¿hay representación efectiva? Las redes pueden sustituir a quienes de un lado u otro de esta casa levantan la mano o no la levantan en nombre de sus votantes. No, la representación política da un poder singular. Hay poder sindical, hay poder económico, hay poder cultural. Hay un solo poder que puede aprobar actos regla que son obligatorios, que son quienes se sientan de este lado y de este otro lado. ¿Por qué? Porque detrás de cada mano levantada o no levantada hay una legitimidad. Y de eso no podemos mover. Y si en un año como este, que estamos en el umbral de un año electoral, nunca más lindo recordar a la Corte que en el umbral de los episodios que están al alcance de la mano, busquemos que por encima de las discrepancias internas de los partidos y luego de entre los mismos, la legitimación del poder, la Corte Electoral, la patria, Montevideo primero, la independencia después, y la Corte Electoral como el saneamiento total y absoluto del poder democrático. Le ofrezco la palabra al señor José Mujica, presidente de la República entre el 2010 y el 2015. Muchas gracias. En realidad, estamos tan habituados histórica y políticamente al funcionamiento regular de esta institución que casi del punto de vista popular parece que no existiera, porque no tiene conflictos, nadie la cuestiona. Es como una cosa
que está fuera de cualquier tipo de discusión. Y esto habla de que ha cumplido con creces los relevos políticos que a veces tienen un tono un poco dramático, que a veces están precedidos por cataclismos económicos, por aconteceres muy fuertes. Ha ganado en el acervo de la gente un reconocimiento que tal vez no tienen otras instituciones. Y es una cosa curiosa, porque muy frecuentemente en nuestras humanas fallas las descargamos en fallas institucionales. Y en general no son las instituciones las que fallan, sino nuestra fragilidad humana, nuestras humanas limitaciones. Pero el cuestionar las instituciones es como una descarga de nuestro subconsciente de carácter colectivo. Y está bueno este homenaje, no por el homenaje en sí. Está bueno recordárselo al pueblo uruguayo, porque esto no ha sido un regalo de los dioses. Esta construcción costó mucho de venir a la historia del pueblo uruguayo. Costó mucho comprender que había que poner vino nuevo en odres viejos. Fue muy caro el desencuentro nacional, porque desde siempre los poderes ejecutivos, quienes detentan el poder frágilmente, han tendido siempre a inclinar la realidad a favor de su visión, porque así solemos ser los seres humanos. Y costó mucho lograr este equilibrio de pacto de que a la larga es mucho más beneficioso para una sociedad lograr un equilibrio de un poder autónomo que nos garantice nada más ni nada menos que poder cambiar de gobierno sin mayores sobresaltos, al punto que se ha transformado en una riqueza institucional de este país. Afirmar el valor de esta institución y reafirmar los mecanismos que nos permitan, en el medio de la tormenta de este continente, mantener algo en este rincón que se diferencie, que está diferenciado. Acá estamos. Somos una especie de tres floreros. ¿Qué estamos decorando? ¿Por qué estamos? ¿Porque tenemos tiempo? ¿Porque no? No, nuestro tiempo se acabó. Porque todos nos damos cuenta que por encima de nuestras diferencias hay que cultivar un nosotros, que es la única fuerza que nos queda para enfrentar las incertidumbres del mundo que tienden a crecer. Si algo crece contemporáneamente, lo que más crece es la incertidumbre. Si un pueblo no logra sostener su unidad somática, no tendrá fuerza
para enfrentar los vaivenes de la realidad. Y esto no significa abdicar de nada, sino comprender, por encima de todo, que no estamos homenajeando una reliquia, estamos defendiendo el porvenir de los que van a venir luego de nosotros. Esta Corte que da garantía al sufragio y a las decisiones, que en el acierto o en el error, porque los pueblos también se equivocan, pero tienen el derecho a equivocarse porque son los que pagan el costo al contado. Recordemos que a Hitler lo votaron multitudes, y ha habido cosas de esas en la historia humana. El sufragio tampoco da garantía de la verdad, pero nos da garantía de tener un mecanismo de poder cambiar de gobierno sin que nos tengamos que deshacer. ¿Qué cosa? Por eso, gracias por el trabajo que hacen. Gracias. Nos acordamos en determinados momentos y los olvidamos a lo largo del año. Señal de que el trabajo de ustedes sigue siendo bueno hasta siempre, y por una Corte que sobreviva muchas décadas más allá de nuestra vida. La presencia de ustedes significa un respaldo extraordinario a estos 100 años que han pasado y también para el porvenir. Muchas gracias.